Recording in progress. Bien, buenos días. Vamos a continuar con el tema de farmacología en endodoncia, la segunda parte que habíamos quedado pendiente para el día de hoy. Habíamos hablado en la anterior clase, recordando un poco, habíamos hablado de qué eran los antibióticos, vamos a recordar un poquito, y cómo se clasifica, ¿ya? Los antibióticos em, son unos preparados, se puede decir, o sustancias elaboradas para diferentes microorganismos, ¿ya? Específicos. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, eh, pueden ser mixtos también, ¿ya? Entonces, con este fin se han creado los antibióticos. Estos antibióticos tienen que tener especificidad, tienen que ser eficaces y tienen que tener una toxicidad selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que deben actuar a nivel microorganismo, es decir, a nivel bacteria, se podría decir, y no dañar así al organismo que va a ingerir este antibiótico. ¿Ya? Se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción. ¿Ya? Entonces, ¿de acuerdo a qué se clasifican los antibióticos? Se clasifican de acuerdo al mecanismo de acción, que va a ser la inhibición de la síntesis de la pared celular, la inhibición de la síntesis proteica, la inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos. ¿Qué son los betalactámicos? Este es un grupo ya de antibióticos. Estos betalactámicos son antibióticos que tienen más amplio espectro, ya que cubren más variedad. Y es muy importante y es más utilizado, ¿ya? Fueron los primeros que se descubrieron el grupo de los betalactámicos porque allí se encuentra en este grupo la penicilina, ¿ya? Entonces la penicilina se va a encontrar en el grupo de los betalactámicos. Su estructura es un anillo betalactámico, por esta razón se va a llamar betalactámicos, ¿ya? Y existen dos grandes grupos que pertenecen al grupo de betalactámicos que van a ser las penicilinas y las cefalosporinas, ¿ya? Estos betalactámicos tienen un mecanismo de acción. ¿Cuál es este mecanismo de acción? La actividad antibacteriana de los betalactámicos se debe a que provocan una inhibición de la síntesis de proteína de la pared celular bacteriana, ¿ya? Estos betalactámicos matan a las bacterias simplemente bloqueando la síntesis de la pared celular de esas bacterias, ¿ya? Entonces, ese es su mecanismo de acción que utilizan los betalactámicos contra las bacterias. Habíamos hablado que están las penicilinas y las cefalosporinas. Entre las penicilinas tenemos la ampicilina, que es un antibiótico bactericida de amplio espectro. Es una penicilina semisintética con acción bactericida. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, ¿cómo va a actuar? Va a actuar a nivel de la pared celular de las bacterias. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la síntesis del peptidoglicano de la pared bacteriana. ¿Ya? Estas ampicilinas van a venir en comprimidos y también en inyecciones. ¿Ya? Contraindicaciones de la penicilina. La penicilina tiene contraindicaciones para pacientes hipersensibles, es decir, que puedan presentar alergias a esta penicilina, ¿ya? Entonces, los pacientes que tienen alergias a las penicilinas van a tener también alergia a las cefalosporinas, a las cefamicinas o a la penicilamina. También está contraindicado en pacientes con leucemia o con fiebre glandular, ¿ya? Entonces, en pacientes con leucemia tampoco se puede recetar las penicilinas. El uso prolongado de cualquier antibiótico nos va a provocar una aparición de gérmenes resistentes, es decir, que va a presentarse una resistencia del organismo a la actuación de estos antibióticos. Por eso,
Es muy importante indicar al paciente que una vez que se le ha recetado un antibiótico, el paciente debe tomar, debe cumplir y debe tomar todo el tratamiento que se le ha indicado. Ya muchas veces los pacientes empiezan a tener una mejoría y dejan de tomar el antibiótico. Esto va a provocar también que se provoque después o posteriormente una resistencia al antibiótico. Hablamos otro grupo, seguimos hablando del grupo de las penicilinas, la amoxicilina. Es muy importante la amoxicilina porque esta amoxicilina es utilizada para infecciones de origen dentario, ¿ya? Entonces, ya muchos de ustedes han escuchado o se les ha recetado, han recetado a sus pacientes la amoxicilina, que es la primera elección para alguna infección de origen dentario, ¿ya? Se utiliza entonces en infecciones producidas por gérmenes sensibles gram positivos y gram negativos. Por esta razón, están presentes ese tipo de gérmenes, entonces es de elección para infecciones de origen dental. Va a estar indicada en infecciones sistémicas, infecciones también del aparato respiratorio, infecciones del aparato genitourinario e infecciones venéreas, infecciones entéricas y hepatobiliares, profilaxis y tratamiento de la endocarditis, infecciones dermatológicas, infecciones gineco-obstétricas. ¿A qué nos referimos con profilaxis y tratamiento de la endocarditis? Ya habíamos mencionado que en pacientes que presentan la enfermedad sistémica de endocarditis bacteriana, debemos realizar una profilaxis con antibióticos, una antibioterapia, recetando antes de ingresar al tratamiento el antibiótico, en este caso la amoxicilina, para proteger al paciente y así no se diseminen los gérmenes, microorganismos o no puedan presentarse infecciones que sean después difíciles de tratar. Lo mismo habíamos indicado en el caso de pacientes con diabetes mellitus, porque son pacientes sensibles de alto riesgo que debemos trabajar con profilaxis de antibióticos. ¿Ya? La dosis. La amoxicilina se le va a... Se tiene que ver muy bien la dosis con la que se va a trabajar. Ya, en este caso estamos hablando la dosis para adultos. Los adultos tienen que tomar 500 miligramos de un comprimido de 500 miligramos cada 8 horas por 14 días. Esta amoxicilina va a venir en comprimidos, en cápsulas, puede ser, que viene en su presentación de 500 miligramos y de 1 gramo. Cuando recetemos de 500 miligramos, este va a ser repartida en 3 tomas de cada 8 horas por 14 días. En el caso de que tengamos que recetar amoxicilina de 1 gramo, de 1 gramo, igual, este va a ser repartido en 2 tomas diarias, que van a ser cada 12 horas por 10 días, ¿ya? Las contraindicaciones, ya habíamos mencionado, la primera es la alergia. Si el paciente nos indica que tiene alergia a la penicilina, pues directamente tampoco podemos recetar ningún derivado de la penicilina, en este caso la amoxicilina. Tendríamos que buscar otro antibiótico, otra alternativa de antibiótico para poder suplantar este antibiótico, ¿ya? Otra contraindicación van a ser las molestias gastrointestinales. Hay pacientes que en la actualidad sufren mucho de úlceras gástricas, que tomar un antibiótico a esos pacientes, recetar un antibiótico a esos pacientes es generarles más daño a las úlceras gástricas y puede llegar incluso a provocar sangrados o hemorragias intestinales. Entonces es importante también preguntar al paciente si éste sufre de úlceras gástricas crónicas o que esté cursando un proceso agudo de úlcera gástrica o gastritis, entonces para poder ayudarnos con un cobertor gástrico, ¿ya? El embarazo o la lactancia. También es importante considerar el tiempo de embarazo que pueda presentar la paciente para poder hacer uso de esta amoxicilina. ¿Ya? Podría ser un antibiótico de elección
en el caso del embarazo o de la lactancia. Pero eso siempre valorando en última instancia a la paciente. Si la paciente en última instancia requiere de un tratamiento de antibiótico, pues elegiríamos una amoxicilina. Pero esto es en última instancia. Como les había mencionado más antes, no una odontalgia no es lo mismo que una infección. Entonces, una pulpitis, un diagnóstico de una pulpitis sintomática no va a ser lo mismo que una necrosis o un absceso perirradicular, ¿sí? Entonces, tenemos que diferenciar, porque cuando estemos hablando de una pulpitis irreversible sintomática o una pulpitis sintomática, no vamos a directamente a medicar la amoxicilina. Entonces tenemos que valorar, como les digo, muy bien si realmente es necesario la receta de un antibiótico. ¿Sí? Entonces, ¿en qué casos hemos dicho? Cuando el paciente presente decaimiento, cuando el paciente presente molestias, eh, cuando el paciente presente síntomas clínicos muy graves, como ser inflamación, humefacción, dolor, eh, inactividad, que no pueda trabajar, no pueda rendir sus funciones normal a causa de una infección de alguna pieza dental, que sea muy grave, que no drene, que no tengamos por dónde drenar. Entonces, en esos casos podremos recitar recién un antibiótico. Entonces, eso es lo que siempre hay que valorar muy bien. ¿Ya? Entonces, esta amoxicilina también tenemos que cuidar en mucho, como habíamos dicho, de la ampicilina, de no recetar a pacientes que estén eh, cursando una mononucleosis infecciosa o también una fiebre glandular, ¿ya? Este medicamento de la amoxicilina, hablando también un poco más sobre ella, no va a actuar en caso de resfríos, gripe u otras infecciones virales. Es importante como personal de salud nosotros reconocer y saber que la amoxicilina simplemente es para infecciones de origen bacteriano, ¿sí? No va a actuar en casos o etapas virales. Puede ser gripe, que por un estado viral, o alguna otra infección que sea viral, porque esta va a ir directamente, como hemos dicho, es más específica directamente para bacterias, ¿ya? Entonces, cuando los farmacéuticos, algunas veces que no son profesionales, recetan directamente una amoxicilina en un cuadro gripal, están haciendo muy mal. ¿Por qué? Porque tarde o temprano ese paciente va a reaccionar y va a desarrollar una resistencia a este antibiótico. Y cuando sea necesario que tome este antibiótico, ya no le va a hacer efecto. Ahora sí, nos vamos a continuar la segunda parte. Vamos a hablar ahora de la amoxicilina, seguimos hablando, pero con un aliado. Este aliado que nos ayuda mucho para las infecciones de origen odontogénico, esas infecciones que son muy fuertes, que son muy resistentes y que se tratan con esta amoxicilina combinada con el aliado de ácido clavulánico. ¿Ya? Actualmente es lo que más se maneja en pacientes que tienen tal vez un poco de resistencia o vemos que la infección está muy aguda, que no puede ceder directamente con una amoxicilina de mayor dosis, pues ayudamos con una amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Ya? Que está indicado para el tratamiento de infecciones agudas crónicas de las vías respiratorias, pero también muy importante para las infecciones de origen odontogénico. ¿Ya? Esta amoxicilina es la combinación de un antibiótico, que va a ser la amoxicilina en sí, y va a estar acompañado de un inhibidor de la beta-lactamasa. O sea, este va a ser un inhibidor, que va a ser el ácido clavulánico. ¿Ya? Al ser así, al fusionarse, van a comportarse como un bactericida de amplio espectro que va a ir a atacar a microorganismos de origen gram positivo y gram negativo. ¿Ya?
Esta amoxicilina viene en diferentes presentaciones en diferentes laboratorios, ¿sí? Tenemos una que es la amoxilánico dúo, tiene diferentes nombres comerciales, ¿ya? Pero su nombre genérico va a ser amoxicilina más ácido clavulámico, ¿ya? Va a venir la amoxicilina de 875 miligramos y en una dosis de 125 miligramos el ácido clavulámico, ¿ya? Esta se debe administrar por 10 días y se debe tomar una cada 12 horas, repartidos en 2 tomas diarias. También es importante indicar al paciente que debe tomar con el estómago lleno, se podría decir, después del desayuno y después de la cena. ¿Por qué? Porque, como habíamos indicado, la amoxicilina puede causar serios daños en gástricos, ¿ya? Da serios daños gástricos. Entonces, es muy fuerte su composición. Es una amoxicilina de un grupo muy fuerte que puede provocar daños gástricos, ¿ya? Entonces, es importante siempre indicar eso al paciente. Pero esta amoxicilina con ácido clavulámico es la de primera elección en antibióticos para infecciones de origen dentario, sobre todo en infecciones endodónticas, ¿ya? Entonces ya saben cuál es la que se va a elegir, la primera línea de elección, que va a ser la amoxicilina con el ácido clavulámico. ¿Sí? Entonces, aquí vemos en diferentes presentaciones de diferentes laboratorios que van a presentarse y va a actuar en infecciones de origen endodóntico. Es de la primera elección para infecciones de origen endodóntico. ¿Qué hacer en caso de alergia a las penicilinas? Entonces, ahí hay que saber manejar muy bien qué tipo de antibióticos tenemos para elegir en caso de que nuestro paciente presente alergia a algún grupo de las penicilinas. Ya, hay muchos pacientes que saben que tienen alergia, que ellos cuando tú les comentas que va a recibir un tratamiento de antibiótico, ellos te dicen, está bien, pero soy alérgico a la penicilina. Entonces ahí nosotros ya sabemos que la amoxicilina también deriva, es un grupo de penicilina, entonces no podemos recetar. Entonces ahí tenemos que buscar otro tipo de antibiótico que pueda ayudarnos a cubrir. Cuando el paciente no sabe que tiene alergia, nunca le han recetado amoxicilina, es la primera vez que va a tomar, pues ahí hay que explicar al paciente y en la receta que se le está dando al paciente, colocar la receta del antibiótico y colocar realizar previa prueba de alergia. Entonces ya cuando va a la farmacia, le va a decir al farmacéutico. Entonces el farmacéutico está capacitado de realizar pruebas para ver si el paciente va a tener alguna reacción alérgica. ¿Sí? Entonces, si es que fuera el caso de que tiene alguna alergia, cursa con alguna alergia, pues entonces iremos a otro antibiótico de elección, que es la eritromicina, ¿ya? La eritromicina, también la acitromicina, ¿ya? También estas se van a recetar en fracasos de antibióticos, cuando la amoxicilina no está haciendo el efecto que requerimos que haga, podemos cambiar el antibiótico y continuar la, continuar la terapia antibiótica con la eritromicina, ¿ya? Está indicada en infecciones prolongadas de predominio anaerobio, ¿ya? También se puede optar, como les había dicho, por la acitromicina y la claritromicina, que son macróligos de segunda elección, de segunda generación, derivados de la eritromicina. Entonces, en caso de alergia, tenemos a la eritromicina, la acitromicina y la claritromicina, ¿ya? Esas tres nos pueden ayudar en caso de que el paciente presente alguna alergia al grupo de las penicilinas. Vamos al grupo de las cefalosporinas. Las cefalosporinas son bactericidas, pero de un efecto lento, ¿sí? Van a tener un efecto lento, es decir, que van a tardar en hacer efecto
para que desaparezca la infección, ¿ya? La vía de administración es igual, por vía oral, y van a venir en comprimidos de 400 miligramos, uno por día, ¿ya? Que es fuerte. Este es un antibiótico más fuerte, entonces solo se va a tomar uno por día por igual, por 10 días, ¿ya? También viene en vía intramuscular, que va a ser de 6 miligramos por día. Esta cefalosporina la estamos nombrando, pero esta no se la utiliza en odontología. En odontología hemos dicho que vamos a utilizar la amoxicilina sola, la amoxicilina con ácido clavulámico o el grupo de la eritromicina, que puede ser la eritromicina en sí, la acitromicina y la claritromicina. ¿Ya? Esas tres también nos pueden ayudar en infecciones de origen odontológico, sobre todo en infecciones endodònticas, ¿ya? La cefalosporina la nombramos, pero no la utilizamos en infecciones de origen endodòntico, ¿ya? Hablemos ahora de la acitromicina. La acitromicina, ¿cómo actúa? Esta acitromicina es un macrólido que va a detener el crecimiento de las bacterias, es decir, va a inhibir que las bacterias se sigan reproduciendo o sigan creciendo y vayan reduciendo la infección, ¿ya? Entonces, esta acitromicina viene en comprimidos de 500 miligramos y su toma es una diaria por 5 días, ¿ya? Entonces, el paciente tiene que cumplir los 5 días tomando un comprimido diario cada 24 horas, es decir, después del desayuno, un comprimido, un comprimido, un comprimido. De la misma forma, esta acitromicina es un antibiótico muy fuerte para la mucosa gástrica. Entonces, también tenemos que tener cuidado siempre al recetar a pacientes sensibles o pacientes que estén cursando alguna enfermedad gástrica, ¿ya? Esta citromicina puede ir de segunda elección en caso de que el paciente presente alergia a las penicilinas o en caso de que primera, nuestra primera línea de defensa que hemos presentado con la amoxicilina haya fracasado, entonces tendríamos que ir ya con una acitromicina a quitar la infección que esté presente o esté cursando el paciente. El dolor es el síntoma más frecuente que se va a presentar, obviamente, en caso de pulpitis y también en caso de procesos infecciosos. Este dolor se va a clasificar en crónicos y dolores agudos. Agudos son aquellos, el tipo de dolor que se presenta espontáneamente, es un dolor que dura poco tiempo y que al tomar un analgésico desaparece, mientras que el dolor crónico es aquel dolor que presenta y está presente durante muchos días, puede ser semanas, incluso hasta meses, ¿ya? Entonces es importante que cataloguemos y diferenciemos el tipo de dolor y en qué ocasiones se presenta el dolor, ¿ya? ¿Para qué? Para que sepamos recetar los analgésicos. En caso de dolor, entonces no están indicados los antibióticos. Los antibióticos están indicados en caso de que se presenten infecciones muy graves, ¿ya? Los analgésicos no. Los analgésicos son medicamentos que sirven para eliminar el dolor, ya sea crónico o ya sea agudo, ¿ya? Este dolor puede estar producido por el daño en alguna parte del organismo, ya sea por una inflamación o por una infección. Estos analgésicos, estos medicamentos, se van a clasificar en analgésicos opiáceos, no opiáceos, fármacos coadyuvantes y coanalgésicos. ¿Ya? Entonces, los analgésicos se clasifican en opiáceos, no opiáceos, fármacos coadyuvantes y coanalgésicos. El dolor agudo o el dolor fuerte se va a tratar con la combinación de AINES y opiáceos, ¿ya?
Ahora más adelante vamos a ver cuáles son los opiáceos y cuáles son los AINES, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora de los analgésicos. Seguimos hablando de los analgésicos. ¿Cuáles tenemos? A los analgésicos que nos sirven en dolor de tipo dental, ¿ya? Sobre todo en dolor de origen endodóntico, ¿ya? Tenemos al ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina, que sí puede ser de utilidad en algún tipo de dolor de origen dental. Tenemos al naproxeno, tenemos al ibuprofeno y tenemos al clonixinato de lisina, más conocido como Dorixi. El ácido acetil salicílico es la aspirina, que viene en dosis de forma oral y viene en su composición de 500 miligramos, que puede ser administrada cada 8 horas, solo por 3 días, ¿ya? También tiene efectos adversos como gastrointestinales, en caso de alergia o asma, es un antiagregante plaquetario, ¿ya? Y insuficiencia renal. En el embarazo no usar ni en el primer trimestre ni en el tercer trimestre. Es decir, que en el embarazo no está indicado que tomen ácido acetil salicílico o aspirina. ¿Ya? En dosis bajas hay algunos pacientes que lo toman para prevenir infartos, es decir, que hacen como una terapia profiláctica para los infartos, ¿ya? O accidentes cerebrovasculares. Como es un antiagregante plaquetario, hace que no se produzcan émbolos o coágulos en el torrente sanguíneo. Entonces, por eso ayuda mucho a prevenir accidentes cerebrovasculares o cardíacos, ¿ya? Entonces, este ácido acetilsalicílico prolonga el tiempo de sangrado. Por tal motivo se lo prescribe para evitar los émbolos, como habíamos dicho, ¿ya? Entonces, cuando un paciente, ahora acaba lo importante, cuando un paciente llega a la consulta y nos indica que él toma la aspirina como una medida profiláctica por un infarto que haya sufrido o porque es hipertenso o porque ha sufrido algún accidente cerebrovascular, no debemos suspender la medicación. ¿Ya? Entonces, el paciente tiene que continuar con su medicación mientras nosotros le realizamos el tratamiento endodóntico. Lo que sí tenemos que valorar en ese tipo de pacientes es el tipo de anestesia que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, todo va a relacionar la medicación que puede tener el paciente, esa medicación, debido a enfermedades sistémicas que pueda presentar el paciente, con la utilización de analgésicos que vamos a utilizar, el tipo de tal vez antiinflamatorios, tal vez antibióticos, quizás, tal vez el tipo de anestesia que vamos a utilizar. Entonces, para esto se debe conocer estos medicamentos que son los de mayor utilización para saber qué medidas tomar durante el tratamiento endodóntico. ¿Ya? El ibuprofeno. ¿Qué es el ibuprofeno? El ibuprofeno es un AINE no esteroide, ¿ya? Los AINEs se utilizan como analgésicos para un dolor leve o moderado. También se le utiliza como antiinflamatorios y antipiréticos, ¿ya? ¿Qué quiere decir antipiréticos? Disminución de la fiebre, ¿ya? Muchas veces en presencia de infecciones de tipo endodóntico, se ha presentado también fiebre. Entonces, en este caso podríamos utilizar el ibuprofeno para poder bajar todos esos síntomas clínicos que puede presentar esa infección, ¿ya? Se utiliza, es el más utilizado en el caso de un dolor dental o una pulpitis, ¿ya? También en un dolor posoperatorio como una periodontitis. ¿A qué nos referimos posoperatorio? Cuando se ha terminado el tratamiento endodóntico, hemos terminado la obturación del conducto radicular y puede presentarse, en algunos casos, no en todos, algún tipo de periodontitis, es decir, una inflamación del periodonto. Entonces, el paciente puede irse con un leve dolor a la percusión, a la masticación. Entonces, para bajar esa molestia, se puede recetar este AINE, que es el ibuprofeno,
por 2 días después del tratamiento terminado, ¿ya? Las contraindicaciones. Entre las contraindicaciones vamos a tener el embarazo y la lactancia, ¿ya? Entonces, está contraindicado cuando estemos atendiendo a una paciente con embarazo. Entonces, el ibuprofeno no va a ser de una buena elección en algún caso de embarazo, ¿ya? Tampoco es recomendable utilizarlo mucho en niños menores de 12 años, ¿ya? Porque este ibuprofeno causa, se pone, cuando es utilizado con mucha frecuencia, puede causar daños renales, ¿ya? La dosis y vía de administración va a ser una dosis, una vía de administración oral, ¿ya? Con una dosis que se puede presentar de 400 miligramos cada 4 a 6 horas, de 600 miligramos cada 8 horas y de 800 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Dependiendo al grado de inflamación, se puede jugar con este tipo de dosis, ¿ya? Las más utilizadas siempre son las de 400 miligramos, donde los pacientes han respondido siempre bien a aliviarse el dolor, a aliviar la inflamación. Ya cuando vemos que el paciente no responde, se puede elevar a una de 600 miligramos, ¿ya? Dependiendo también del paciente, porque ahora en la actualidad hay muchos pacientes que viven tomando muchos analgésicos o muchos fármacos, ¿ya? Hay pacientes que tal vez por el estrés o por otros motivos se automedican. Entonces, para ellos tomar el ibuprofeno es normal en cualquier rato, en cualquier tipo de dolor, aunque este sea leve. En esos casos, un dolor dental va a ser muy fuerte y un ibuprofeno de 400 miligramos ya no va a actuar como debería actuar en un paciente que no está acostumbrado a automedicarse, ¿ya? Entonces, en ese caso, tendríamos que ya aumentar la dosis a un poco mayor, digamos de 600 miligramos, ¿ya? Entonces, siempre, por eso es bueno siempre durante la historia clínica que se le realiza al paciente, indagar todos estos puntos para saber con qué tipo de fármacos vamos a trabajar, ¿ya? El naproxeno. El naproxeno es un antiinflamatorio no esteroideo de tipo AM, ¿ya? Este naproxeno, igual es un antiinflamatorio, sobre todo es más antiinflamatorio que analgésico, ¿ya? Está completamente contraindicado en el embarazo y la lactancia y en personas con úlceras gastrointestinales, ¿ya? Esta también va a venir en una presentación vía oral de comprimidos de 50 miligramos, 375 miligramos y 500 miligramos. Ya 500 miligramos ya son dosis muy fuertes ya para cirugías posoperatorias donde el paciente ha tenido que, ha sido intervenido quirúrgicamente tal vez, entonces allá es más fuerte. Para origen dental se inicia con el de 50 miligramos, ¿ya? El diclofenaco. El diclofenaco también es un antiinflamatorio de origen no esteroideo, ¿ya? Este va a actuar en dolor moderado a severo, en tipo de inflamaciones, y va a ser de buena elección también en inflamaciones de tipo odontogénicas, ¿ya? La vía de administración va a ser oral, intramuscular, ¿ya? En oral van a venir en una presentación de 50 miligramos, eh, en una toma de cada 12 horas, ¿ya? Un comprimido cada 12 horas. Y intramuscular de 75 miligramos, una inyección cada 24 horas, ¿ya? Esto, sobre todo intramuscular también, se va, se lo va a elegir o se va a recetar este tipo de antiinflamatorio, como es el diclofenaco, en cirugías en implantes, en cirugías de terceros molares donde han sido traumáticos, entonces se va a recetar este tipo de antibiótico, de antiinflamatorios, ¿ya? En endodoncia lo vamos a utilizar en caso de
inflamaciones agudas, ya puede ser por periodontitis, donde el paciente cursa una periodontitis perirradicular sintomática muy aguda, donde el diente está completamente intocable. Entonces, en esos casos, podemos ayudarnos con un diclofenaco, con un antiinflamatorio, para bajar esa inflamación del periodonto y poder así después ya realizar el otro tipo de tratamiento ya local en la pieza dentaria. Hablemos ahora a uno que es muy, muy utilizado también en endodoncia, que es el Novadol. ¿Ya? El Novadol es una combinación de un analgésico antipirético, que es el paracetamol, con un antiinflamatorio no esteroideo, que es el diclofenaco sódico. ¿Ya? Entonces, este Novadol va a venir combinado ya, el paracetamol con el diclofenaco, el paracetamol de 500 miligramos y el diclofenaco de 75 miligramos. Este Novadol es un antiinflamatorio, analgésico de gran elección en un tratamiento endodóntico. ¿Ya? Nos va a ayudar en caso de dolor muy persistente, en caso de pulpitis, donde el paciente indica que el dolor es muy fuerte, el dolor aparece espontáneamente. Entonces, nuestra primera elección va a ser este Novadol, ¿ya? En casos de dolores muy agudos, que no ceden ni con el ibuprofeno, porque habíamos nombrado más. El ibuprofeno es de la primera elección, ¿ya? Pero hay muchos casos en que es una pulpitis muy, muy, muy fuerte, muy rebelde, que no cede al ibuprofeno. Entonces vamos a tener que utilizar otra elección que va a ser el Novador de 75 miligramos, ¿ya? Que se va a repartir igual en una toma de un comprimido cada 8 horas. Por máximo se lo puede recetar por 2 días a 3 días, más no. ¿Ya? Entonces, mientras el paciente no puede llegar a la consulta, el paciente se queja de dolor en un horario que no es accesible llegar a la consulta, pues se le puede recetar ese Novadol cada 8 horas hasta que pueda llegar a la consulta y se pueda ya así eliminar el dolor de raíz. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de los AINES no acídicos, que son de moderada eficacia, que son analgésicos antipiréticos, no antiinflamatorios, acción periférica, no tienen mismos efectos adversos que los demás AINES. ¿Ya? En este grupo de AINES no acídicos tenemos al ketorolaco. El ketorolaco también es un buen amigo de lo que van a ser los dolores de origen odontogénico. ¿Ya? Este ketorolaco es un antiinflamatorio no esteroideo con una eficacia a la de 6 a 12 miligramos de morfina. Este es muy, muy, muy eficaz para el dolor. Si el Novadol ha fallado por alguna razón, pues el ketorolaco no tiene que fallar. Entonces, él es de segunda elección en el que vamos a tener que confiar para que pueda ayudarnos a suprimir el dolor que esté cursando el paciente. ¿Ya? Lo hace más potente que otros AINES. Se lo prescribe para el dolor agudo. Está contraindicado también en pacientes con problemas gástricos, ¿ya? Entonces, mucho cuidado en los pacientes que tengan problemas gástricos, ¿sí? Siempre, siempre tener mucho cuidado en eso. Este ketorolaco se va a presentar en tabletas y también hay en vía intramuscular, ¿ya? Pero lo que se maneja más en los casos de infecciones o de dolor odontogénico o dolor endodóntico, se va a manejar las de tabletas. Hay tabletas de 10 miligramos, también hay tabletas de 20 miligramos, ¿ya? Las de 10 miligramos son aquellas que son para tomar, ¿sí? Vía intraoral se toma cada 4 a 6 horas por 7 días, ¿ya? Si el dolor es muy agudo, lo podemos recetar cada 4 horas, si no, por 6 días, por cada 6 horas, por 7 días lo máximo que pueden tomar. Hay también la que es más efectiva, que es la sublingual, que es de 20 miligramos, la tableta, y se lo toma cada 6 horas. Esta no es una tableta que se ingiera, sino
que se derrite y hace su efecto por vía lingual, es decir, por las glándulas linguales va a ingresar al organismo y va a tener un efecto más rápido, se podría decir, que una por vía oral, ingiriendo este ketorolaco. Y también, como les nombraba, la intramuscular y también intravenosa, de acuerdo a la intensidad del dolor. Estas ya se manejarán en pacientes que hayan cursado, como les indiqué hace rato, algún tipo de cirugía. ¿Ya? Está contraindicado en embarazo, en lactancia y en úlceras. El paracetamol. Hablamos ahora del paracetamol, lo hemos dejado un poquito para más después. Es un fármaco que tiene una propiedad analgésica y antipirética, ¿ya? Es de buena elección, pero no tiene una actividad antiinflamatoria. ¿Qué quiere decir? El paracetamol nos va a calmar el dolor, pero no nos va a bajar la inflamación, ¿ya? Entonces, este paracetamol nos podemos ayudar con un antiinflamatorio más para bajar la inflamación, porque recuerden que si va a seguir la inflamación, el dolor también va a estar presente. Entonces, tenemos que manejar el dolor por la inflamación y bajar también la inflamación, ¿ya? Este paracetamol en odontología va a estar indicado en un dolor dental leve a moderado, ya en un dolor que no sea tan agudo, porque en casos de dolor agudo no va a tener efecto, ¿ya? Lo bueno es que este paracetamol se puede administrar a pacientes embarazadas, porque es un analgésico antipirético noble, no es tóxico, se lo puede manejar en enfermedades hepáticas también, ¿sí? Porque no daña el hígado, ¿ya? Entonces, en pacientes que tal vez están cursando el primer trimestre de embarazo y sufren de una odontalgia. Obviamente no las podemos hacer sufrir con el dolor porque también el dolor les va a provocar estrés a las pacientes embarazadas y eso va a hacer que también pueda sufrir el bebé, ¿no? Entonces, como es un estado donde la paciente embarazada tiene mayor sensibilidad, se utiliza el paracetamol, ¿ya? El paracetamol de 1 gramo, que puede ser de 6 a 8 horas, o también el de 500 miligramos de 4 a 6 horas, ¿ya? Entonces, como es al ser noble, sí se lo puede administrar a pacientes embarazadas, ¿ya? También es de elección en pacientes niños, ¿ya? En pacientes niños también podemos utilizar el paracetamol en su presentación de jarabe para tal vez también eliminar el dolor de origen dental, ¿ya? Vamos a hablar ahora un poquito de los glucocorticoides, que no son tan manejados, no son aquellos que vamos a utilizar todo el tiempo, pero es bueno conocerlos porque alguna vez podríamos necesitar de su ayuda, ¿ya? Los glucocorticoides son hormonas esteroides antiinflamatorias de alta eficacia de la familia corticosteroide, ¿ya? Entre este grupo tenemos a la hidrocortisona, la prednisolona, el metilprednisolona, la betametasona, la dexametasona, el deflazacort, la beclometasona y la budesonida, ¿ya? De esta solo nos va a interesar un poco la dexametasona, que es un fármaco de elección en odontología, que sí se utiliza en odontología, porque es un corticoide antiinflamatorio de gran utilidad en casos de cirugías también, en odontología, donde el paciente ha sufrido una cirugía de gran magnitud y necesitamos bajar o cortar esa inflamación lo más antes posible, ¿ya? Entonces, también en casos de extremos de dolor, mucho dolor, hay casos en que hay tal vez un tipo de en endodoncia, periodontitis muy rebeldes, muy, que no pueden, que tardan en desaparecer. Entonces se puede utilizar también una dexametasona en un dolor posoperatorio endodóntico, donde quizás se haya provocado una lesión en el ligamento. Entonces se va a utilizar esta dexametasona, ya que el paciente tal vez no pueda soportar esa inflamación del periodonto. ¿Ya? La dexametasona nos va a ayudar y tiene su presentación en oral y también intramuscular e intravenosa.
¿ya? En oral vamos a tener de 9 miligramos por día, vamos a ajustar al paciente. En intramuscular o intravenosa, 8 miligramos por día, uno cada 24 horas por 3 días. Se requiere sobre todo utilizar la intramuscular en caso de que sea necesario, ¿ya? Entonces, una ampolla de 8 miligramos cada 24 horas. Esta dexametasona también nos va a ayudar mucho en el caso de que se presente tal vez una extravasación de hipoclorito de sodio en un accidente durante el tratamiento endodóntico. Ya puede ser que el accidente de extravasación haya sido de gran magnitud y haya provocado una gran inflamación en los tejidos blandos, ¿ya? Entonces, la dexametasona es de gran ayuda y es una elección para poder bajar esa inflamación que se va a provocar por la extravasación en los tejidos blandos, ¿ya? Entonces, ojo con eso también, que la dexametasona nos podría ayudar. No en todos los casos, porque hay casos que no es necesario, que la extravasación ha sido mínima y que tal vez con ayuda de un diclofenaco, con ayuda de un antiinflamatorio, va a disminuir. Pero si ha sido una extravasación de gran magnitud, sí vamos a tener que recurrir a este tipo de corticoide que va a ser la dexametasona. ¿Ya? Entonces ahí vemos su presentación en ampollas y va a estar contraindicada en infecciones bacterianas, en diabetes que no estén controladas, en insuficiencia cardíaca, en pacientes mayores de 70 años, en embarazo y lactancia. ¿Ya? Entonces, siempre que se va a utilizar esta dexametasona, tenemos que tener mucho cuidado en pacientes susceptibles, ¿sí? Pacientes que presenten alguna enfermedad sistémica que no estén controladas por su médico, ¿ya? Entonces, siempre preguntar si el paciente tiene control con su médico de cabecera o con el centro de salud y consultar, tal vez en una hojita, enviar un informe y al médico que corresponda, indicar que el paciente requiere tratamiento de dexametasona por tal razón y que si se autoriza ese tratamiento. Entonces el paciente va donde el médico de cabecera, puede ser a su centro de salud donde hace sus controles y si le autoriza el médico, pues entonces puede recibir este fármaco. ¿Ya? Por eso también es importante, en algunas farmacias no son muy accesibles a colocar directamente este medicamento. ¿Por qué? Porque tiene muchas contraindicaciones que puede provocar problemas también, ¿ya? Incluso mm, si su aplicación es muy frecuente, también provoca y tiene efectos adversos, ¿ya? Entonces, hemos hablado hasta aquí todo lo que son los fármacos en endodoncia, ¿ya? No hemos profundizado mucho porque eso ya se lo ve más farmacológicamente, pero sí hemos hablado lo que es más de uso en endodoncia, ¿ya? Los antiinflamatorios, los analgésicos, qué momento podemos recetar un analgésico, qué momento se va a recetar un antibiótico, qué antibiótico va a ser de elección para una una infección de origen endodóntica, cuáles están contraindicados en pacientes embarazadas, cuál puede ser de elección en una paciente embarazada, cuáles se utilizan para una profilaxis antibiótica en enfermedades sistémicas, que son, yo creo, lo más importante que debemos conocer ya para manejarnos en esto que es la farmacología, que es parte de nuestra formación como personal de salud, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a eh, utilizar algún fármaco, debemos tener un correcto diagnóstico, ¿sí? Si es el dolor, hay dolor, si es de origen infeccioso, si es de origen inflamatorio, tenemos que ver qué tipo de analgésico vamos a ver. No se debe recetar en caso de pulpitis algún antibiótico, habíamos dicho, el antibiótico está vetado en pulpitis, sino en caso de infecciones. Tenemos que ver si se puede recetar en caso después del tratamiento endodóntico, si hay alguna
alguna indicación que tengamos que utilizar, recetar este tipo de antibióticos, ¿ya? Entonces tenemos que observar y tomar en cuenta todos estos puntos, ¿ya? Porque manejar los fármacos también es de mucho cuidado. Ya, ustedes saben que ahora, como les había indicado antes, los pacientes se automedican y estamos sujetos nosotros a que si les hace efecto el antibiótico o no les hace efecto o necesitan un tipo de analgésico un poco de mayor eficacia. Entonces, todo eso, o de menor dosis, o en pacientes ancianos, si vamos a utilizar de qué dosis, tenemos que siempre valorar y ver siempre el tipo de paciente que estamos atendiendo. Niños, jóvenes, mujeres, ancianos, ¿ya? O pacientes que tengan algún problema nervioso también, donde sufren de mucho estrés, o son pacientes que vienen medicados con otros fármacos debido a otras afecciones, siempre preguntarles si están medicados, qué medicación toma, cada cuánto toma y ver si hay alguna contraindicación con el antibiótico antiinflamatorio que nosotros vamos a querer recetar. Como endodoncistas, lo que más utilizamos son los analgésicos, los antiinflamatorios y los antibióticos. Entonces, esos tres tenemos que ver eh, siempre el tipo de paciente que vamos a manejar y ver si va a tener alguna contraindicación y poder tener elecciones, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ya tengan sus consultas y sus consultorios, van a ver que vienen los de los laboratorios dentales, dejan sus vademecum, explican sus productos. Entonces, ahí también ustedes van a poder ir sacándose las dudas y poder elegir tal vez ya con mayor claridad qué tipo de analgésicos, antibióticos o antiinflamatorios se va a utilizar. ¿Sí? Mucho cuidado en el caso de los antibióticos con las reacciones alérgicas, también en los antiinflamatorios, ¿sí? Porque hay pacientes que ya no son tal vez que tengan presentes reacciones en antibióticos, pero sí van a presentar reacciones a los antiinflamatorios. Entonces, siempre manejar todo eso con mucha claridad y con mucha delicadeza, ¿ya? Em, para eso es importante siempre el diagnóstico correcto, evaluar si existe una enfermedad sistémica, valorar posibles alergias, recetar con la prueba previa de sensibilidad, seguimiento de los casos clínicos y buscar siempre el bienestar del paciente. Sí, eso no nos olvidemos. Siempre se va a buscar la mejoría del paciente, no empeorar la salud del paciente, ¿ya? Entonces, si mi paciente trabaja conmigo en equipo y cumple todo lo que, todo lo que uno le recomienda o les receta. Entonces, y yo estoy siempre controlando bajo supervisión, pues nos va a ir bien y vamos a eliminar la infección, ¿ya? O el dolor. Entonces, siempre hacer el seguimiento del paciente, no olvidarlos y dejarlos sin saber qué es lo que está pasando con nuestro paciente, ¿ya? Entonces, estaríamos culminando nuestro tema de farmacología aplicada a la endodoncia. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta, estamos siempre en la clínica para cualquier consulta que tengan ustedes, ¿sí? Que tengan un buen día. Hasta luego. Hola. ¿Qué cosa quieres? Imprime Google. ¿Se imprime de Google? Sí. ¿Qué cosa quieres imprimir? Algo. ¿Qué cosa, pero? Quiero hacer una manualidad, estoy viendo. ¿Dónde se imprime? Pues PowerPoint. Mm, En PowerPoint se imprime.